Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que rodea a nuestros ídolos turcos y las noticias más vibrantes del entretenimiento. Hoy estoy especialmente emocionada, y lo digo de corazón, porque les traigo una noticia que sí, nos ha puesto a todos con esa mezcla de nerviosismo y una pizca de intriga que tanto nos gusta. Como saben, aquí no nos andamos con rodeos, desgranamos cada detalle con esa cercanía y esa chispa que nos caracteriza, y hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en cada uno de sus comentarios, *** Demet Özdemir y Can Yaman ***. Sí, esa combinación explosiva que siempre genera un torbellino de expectativas. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este tema que ya está dando mucho de qué hablar, manteniendo esa energía que nos hace vibrar en cada vídeo. Pero antes de zambullirnos en este fascinante relato, un pequeño recordatorio que significa el mundo para nosotros. Si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, *** suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y no olviden activar esa campanita de notificaciones ***. Así se aseguran de ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades, análisis y, por supuesto, de las noticias que nos mantienen conectados. Dicho esto, vamos al lío y que empiece la aventura informativa. La protagonista de esta revelación, que ha encendido las redes y ha hecho que todos nos inclinen para escuchar con atención, es la bella y talentosa *** Demet Özdemir ***. Resulta que recientemente en una de sus apariciones públicas, nuestra querida Demet ha sido la fuente de información que ha puesto a comentar a miles. Y es que como muchos de ustedes sabrán, *** Can Yaman ***, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y su talento, ha tenido, desafortunadamente, un pequeño percance. Pero tranquilos, no se alarmen, porque aunque nos ha dejado con el corazón en un puño, todo indica que no es nada grave, o al menos eso esperamos. Sin embargo, sí ha sido lo suficientemente importante como para que su expareja y amiga, Demet, se pronunciara al respecto. La noticia que ha saltado a todos los titulares es que *** Demet Özdemir ha revelado que Can Yaman sufrió un accidente deportivo y, como consecuencia, tiene una pierna lesionada ***. Imagínense el susto. Sabemos que Can es una persona con una energía inagotable, un apasionado del deporte, y en este tipo de actividades, lamentablemente, un accidente puede ocurrirle a cualquiera. Pero claro, cuando se trata de figuras públicas tan queridas y seguidas como ellos, cualquier detalle, por mínimo que parezca, se magnifica, se viraliza y, por supuesto, despierta esa insaciable curiosidad que tanto nos caracteriza como fans. Lo que realmente añade un toque de misterio y aumenta el interés en esta situación es el contexto de cómo se produjo esta revelación. No provino de un comunicado oficial de Can, ni de su equipo de representantes. Fue Demet, en medio de preguntas de la prensa, quien, con esa naturalidad y esa franqueza que la distinguen, compartió lo que sabía. Este simple hecho ha desatado una avalancha de especulaciones y comentarios. La pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿por qué Demet tiene acceso a esta información tan personal? ¿Significa esto que *** Can y Demet siguen en contacto cercano ***? ¿Es su relación de amistad tan sólida y profunda como para que él le confíe detalles tan íntimos de su vida? Estas son las interrogantes que sin duda, resuenan en cada uno de nosotros. Es innegable que a pesar de que su relación sentimental terminó hace un tiempo, siempre ha existido una conexión especial entre ellos, un aura que el público no olvida. Los recordamos con muchísimo cariño por los proyectos que compartieron juntos, especialmente por esa química innegable que traspasaba la pantalla. Esa chispa que hizo que muchos fantasearan con una posible reconciliación o al menos, que mantuvieran viva la esperanza de una amistad sólida y duradera. Y ahora, con esta noticia, esa conexión parece reafirmarse, fortaleciéndose en la mente de los seguidores. Ahora, centrémonos en la lesión de Can. Aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles muy específicos sobre la gravedad exacta, el tipo de lesión o las circunstancias precisas del accidente, el hecho de que Demet haya sido quien lo mencionara públicamente sugiere algo importante. No parece ser algo que Can esté intentando ocultar, sino más bien un incidente que forma parte de las vicisitudes de su vida, una de las tantas que vive un deportista o una persona con un estilo de vida tan activo. Los accidentes deportivos, como bien sabemos, pueden variar enormemente en su severidad, desde un simple esguince que te deja un par de días cojeando, hasta algo que requiera un periodo de recuperación más prolongado y un cuidado exhaustivo. Lo crucial, y lo que nos trae un poco de alivio y tranquilidad, es que la situación parece estar siendo manejada. Si bien
Quiere atención y cuidado, no representa afortunadamente un peligro inminente para su salud. Podemos imaginar perfectamente a Khan, fiel a su naturaleza enérgica y optimista, aprovechando este tiempo para dedicarse a su recuperación. Seguramente estará enfocado en ejercicios de rehabilitación, manteniendo su mente positiva y con ese espíritu de lucha que lo caracteriza. Él es un ejemplo de disciplina y dedicación, y estoy convencida de que afrontará este nuevo desafío con la misma entereza y fortaleza que ha demostrado en todos los aspectos de su vida. La forma en que Demet respondió a las preguntas sobre Khan también ha sido digna de un análisis detallado. Por lo que se ha podido observar en las entrevistas y en los fragmentos que circulan, ella se mostró visiblemente preocupada, pero al mismo tiempo, con esa comprensión que denota una persona que entiende la naturaleza de un estilo de vida activo. Sus palabras transmitían una genuina preocupación por el bienestar de Khan, lo cual, una vez más, alimenta y refuerza la idea de que conservan un vínculo de afecto, respeto mutuo y un cariño que trasciende las barreras de lo sentimental. No es ningún secreto que muchas parejas que han compartido tanto en la vida, tanto a nivel personal como profesional, logran mantener una amistad duradera y significativa. Y en el caso de Demet y Khan, parece que esa es precisamente la situación que se está viviendo. Es refrescante y admirable ver cómo dos personas que compartieron una etapa tan importante y apasionante de sus vidas pueden seguir siendo amigos, apoyándose mutuamente, incluso después de que sus caminos como pareja hayan tomado rumbos diferentes. Esto habla muy bien de la madurez, la inteligencia emocional y el carácter de ambos. Demuestran que es posible separar el amor romántico de la amistad sincera, construyendo un puente sólido sobre el pasado. Pensemos un poco en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una lesión deportiva? Levanten la mano imaginaria, yo seguro que sí. Son esas experiencias que, aunque dolorosas, nos recuerdan nuestra propia humanidad, nuestras vulnerabilidades y la importancia fundamental de cuidarnos. Para alguien como Khan, que está constantemente en movimiento, viajando, inmerso en rodajes intensos y, además, manteniendo una rutina de ejercicio rigurosa para lucir espectacular en sus papeles, un accidente de este tipo, aunque desagradable, es casi una posibilidad a largo plazo. Lo realmente crucial es cómo se gestiona esta situación, y al parecer, él lo está haciendo de la mejor manera posible, rodeado de gente que lo quiere y lo apoya. Y tener a Demet como una de esas voces que confirman que está bien, o al menos, que se le está cuidando, es sin duda un detalle que reconforta. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta lesión para sus carreras? En el corto plazo es muy probable que Khan tenga que ajustar algunas de sus actividades profesionales. Quizás algunos proyectos que requieran un gran esfuerzo físico tengan que ser pospuestos, modificados o adaptados para que él pueda participar sin comprometer su recuperación. Sin embargo, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, **Khan Yaman es un actor increíblemente solicitado, talentoso y versátil **. Una lesión temporal, por muy molesta que sea, no detendrá su trayectoria ascendente ni su indiscutible éxito profesional. Las producciones cinematográficas y televisivas están acostumbradas a lidiar con este tipo de imprevistos, y lo más probable es que se tomen todas las medidas necesarias para que pueda continuar trabajando en lo que ama, sin poner en riesgo su salud. Además, y este es un punto que a menudo pasamos por alto, este tipo de situaciones a veces sirven para dar a conocer facetas más humanas y cercanas de los artistas. Los humanizan, los hacen más accesibles y los conectan aún más profundamente con su público. Ver a un ídolo superar un obstáculo, mostrarse vulnerable y trabajar para recuperarse, puede generar una empatía y una admiración aún mayores. Por otro lado, la revelación de Demet también nos invita a reflexionar sobre la dinámica actual de su relación. ¿Se trata de una amistad casual y cordial, o hay algo más profundo y significativo que los une? Como mencioné anteriormente, la forma en que ella habla de él, la cercanía y la naturalidad con la que responde a las preguntas, sugieren una conexión que va mucho más allá de una simple cortesía o una obligación profesional. Quizás se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras, comparten experiencias y desafíos de la industria, o simplemente se preocupan el uno por el otro como lo harían dos buenos amigos que han compartido momentos intensos y vitales. Es que cuando has vivido tantas cosas juntas, cuando has visto al otro en sus momentos de mayor éxito y quizás, también en sus momentos de mayor desafío, esa conexión se mantiene viva de una forma muy especial. Ver a Demet hablar con esa naturalidad y genuina preocupación por la pierna de Khan es, sin duda, un detalle encantador que ha tocado a muchos de sus seguidores, y a nosotros también nos ha parecido sumamente tierno. Y volviendo a la lesión,
¿Qué tipo de deporte podría haber sido la causa? Khan es conocido por su gran afición al fútbol, su destreza en la cancha de baloncesto, y seguramente también disfruta de intensos entrenamientos en el gimnasio. Cualquier actividad de alta intensidad, especialmente aquellas que implican movimientos bruscos, saltos o cargas de peso, puede conllevar un riesgo inherente de lesión, sobre todo si no se toman las precauciones adecuadas o si, simplemente, ocurre un mal movimiento en el momento menos esperado. Lo más importante es que, y así lo deseamos de todo corazón, sea una recuperación rápida, sin secuelas y que le permita volver a la normalidad lo antes posible. Nos imaginamos que ya estará recibiendo la mejor atención médica y que pronto lo veremos de vuelta en plena forma, corriendo, saltando y haciendo todo aquello que tanto le gusta y que forma parte de su estilo de vida vibrante. La noticia de la lesión de Khan Yaman, revelada por Demet Özdemir, nos trae a la memoria un hecho fundamental. Detrás de las cámaras, de las luces y de las pantallas hay personas reales con vidas reales, con sus rutinas, sus pasiones, sus éxitos y también, con sus pequeños o grandes accidentes. Es un recordatorio de la importancia fundamental del cuidado personal, de escuchar a nuestro cuerpo y de la resiliencia que debemos desarrollar ante los imprevistos que la vida nos presenta. Y al mismo tiempo es una hermosa muestra de cómo las relaciones, incluso aquellas que cambian de forma y naturaleza, pueden perdurar, transformarse y fortalecerse en lazos de amistad, apoyo y afecto genuino. En resumen, mis queridos amigos, hemos analizado cómo Demet Özdemir ha compartido públicamente la noticia de que Khan Yaman ha sufrido un accidente deportivo y tiene una pierna lesionada. Esta revelación ha generado un gran interés, una oleada de especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual, y sobre todo, ha despertado la preocupación y el cariño de todos por el estado de salud de Khan. Lo que queda claro, y es un mensaje que transmitimos con alegría, es que a pesar de que su relación sentimental haya terminado hace tiempo, conservan un vínculo de amistad y afecto muy especial que se manifiesta en este tipo de gestos. Esperamos de todo corazón que Khan se recupere pronto y pueda volver a sus actividades normales sin ningún tipo de problema. Nos encanta ver cómo estas figuras públicas mantienen su humanidad, su autenticidad y sus relaciones de una forma tan genuina y conmovedora. Y hasta aquí llegamos con la noticia de hoy, amigos. Espero sinceramente que este análisis les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya ayudado a comprender mejor lo que está sucediendo en el mundo de nuestros artistas favoritos. Como siempre los invito a que *** dejen en la caja de comentarios sus opiniones sobre esta noticia *** sobre la dinámica de la relación entre Demet y Khan, y si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar con lesiones deportivas. Me encanta leer sus comentarios, sus historias y sus reflexiones. Son el alma de este canal. Y si este vídeo les ha gustado y quieren apoyarnos a seguir creando contenido de calidad, no olviden ** darle a ese botón de me gusta ** compartirlo con sus amigos ** y, si aún no lo han hecho ** suscríbanse al canal y activen la campanita ** De esta manera, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto con la misma pasión de siempre. Un abrazo enorme para todos.